y vamos a pasar al tema de hoy, Día de la Dependencia. Así se titula el tema de hoy, Día de la Dependencia. Vamos a celebrar el Día de la Independencia, ¿verdad? Pero nosotros celebramos el Día de la Dependencia. Así que, versículo de memoria para esta semana, Juan 8:36, que dice, bueno, conocidísimo para todos. De hecho, cada año creo que pongo este versículo de memoria en el tema de las fiestas patrias. Entonces, Juan 8:36, muy sencillo, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han recibido al Hijo como Señor y Salvador? ¿Cuántos tienen al Hijo en su corazón? Si usted tiene al Hijo en su corazón, la palabra de Dios no puede equivocarse, la palabra de Dios no puede mentir. Si usted tiene al Hijo de Dios, usted es verdaderamente libre. Que lo esté viviendo experimentalmente, eso es otra cosa. Pero de que usted es libre, legalmente libre, espiritualmente libre, usted lo es. Que usted esté experimentando esa libertad, eso es otra cosa. De eso vamos a platicar el día de hoy. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Por qué usa Jesús esta palabra? ¿Por qué no dice simplemente seréis libres? Porque acá Jesús está enfatizando en la idea de que la libertad inicia en lo espiritual. Y usted, si tiene a Cristo en su corazón, aunque usted no lo esté experimentando, déjeme decirle, usted es verdaderamente libre. Tiene que creerlo porque es la palabra de Dios versus sus sentimientos, sus emociones, sus ideas, sus percepciones, sus sentimientos. No, la palabra de Dios dice que usted es verdaderamente libre y entonces créalo. Solamente apéguese a esa verdad, aunque todavía no lo experimente en lo natural, pero ya lo es en lo espiritual. Y de esa libertad legal espiritual dependerá, derivará, provendrá su libertad práctica. ¿Ok? Hay que entender esto. Esto es muy importante que lo entendamos porque muchos cristianos dicen yo no soy libre. Bueno, en términos espirituales, si usted es hijo de Dios, usted es verdaderamente libre. No hay vuelta de hoja. Que no lo experimente, eso es otra cosa. Y de eso vamos a platicar. Ok, muy bien. Entonces vamos a entrar al tema, la introducción. Dice, cada año celebramos el Día de la Independencia, la mayor fiesta nacional donde recordamos la libertad del dominio español y el derecho a decidir nuestro propio camino. Pero el haber sido liberados del dominio español no quiere decir que ahora somos realmente libres en lo espiritual, pues sabemos que nuestro país sufre subyugado por otros flagelos que tal vez son peores que el español. Pero, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo logramos liberarnos de esos opresores espirituales? Entendiendo que no fuimos creados para ser independientes de Dios, sino para depender de Él cada día, y que solamente en esa dependencia encontramos paz y libertad. Muy bien, ¿qué nos dice la introducción? Gloria a Dios, celebramos el Día de la Independencia, fuimos libres del dominio español, estamos ahora una nación soberana, elegimos a nuestros gobernantes, pero ¿podemos decir que México es libre? Hay flagelos que están dominando, subyugando, oprimiendo al pueblo mexicano. Y tal vez, como dice la introducción, son peores que el dominio colonial que tuvo los españoles por 300 años, siglo XVI, XVII, XVIII. Es peor, los flagelos como la violencia, la muerte, la corrupción, el narcotráfico, son peores flagelos que estar dominados por una potencia extranjera. Pero estos flagelos
son espirituales. ¿Cómo conseguimos la libertad real? Bueno, tenemos que entender que la libertad verdadera solamente se obtiene dependiendo de Dios. Y tiene que haber una libertad individual, personal, particular. Yo debo de experimentar una libertad personal y compartir esta libertad con otros a través del Evangelio. Y cuando más somos libres por el poder del Evangelio, en suma, el país es libre. Porque ¿qué es el país sino la suma de sus habitantes? Así que la libertad nacional tiene que pasar por la libertad personal. Tenemos una gran encomienda de predicar el Evangelio. Vemos que nuestro gobierno se está peleando por tratar de bajar los índices de violencia en el país. No lo va a lograr. No lo va a lograr porque es espiritual. Y van a venir otros gobiernos y no lo van a lograr porque la corrupción está arraigada al corazón del hombre. ¿Qué lo va a lograr? El Evangelio. En suma, podemos cambiar a México. En suma, cuando predicamos el Evangelio. ¿Ok? Entonces vamos al punto número 1. Dice, menciona algunos flagelos que esclavizan a nuestro país espiritualmente. Bueno, yo puse la violencia, creo que sería la más, la primera, ¿no? El narcotráfico, los suicidios, la muerte, pobreza, miseria, desnutrición, abandono. Bueno, ahí puede poner unos 4 o 5 flagelos que están esclavizando espiritualmente nuestro país. Entonces, vamos a celebrar el Día de la Independencia. Gloria a Dios. Pero, ¿es libre nuestro país? De los españoles, sí. Pero espiritualmente hay opresores oprimiendo al pueblo mexicano. Sí, sí, sí hay. Espirituales, espirituales. Y ningún ejército, por muy poderoso que sea, va a lograr erradicar eso. Tiene que ser a través de la libertad que ofrece Cristo en el Evangelio. Dice el texto de abajo, probablemente esto dañe más al país hoy que lo que pudieron hacer los españoles en 300 años. Por eso debemos entender que la lucha no es política, sino espiritual, y el opresor no es una potencia colonial, sino espiritual. ¿Ok? Así que este viernes 16 de septiembre, que vamos a recordar la independencia, pasemos en nuestras iglesias un tiempo de oración, de intercesión por nuestro país. No importa si usted es AMLover o hater AMLO, ¿no? No importa si usted está con el presidente o no está con el presidente, ese es otro asunto. Hay que orar por México. Hay que orar por el presidente. Nos agrade o no nos agrade. Está puesto allá y tiene un lugar de autoridad. Hay que orar por él para que Dios le dé entendimiento, para que Dios le dé sabiduría y logre bajar estos índices que están terribles aquí en México. Entonces, por un lado, gloria a Dios, somos libres del dominio español, pero por otro lado, tenemos que trabajar en sanar nuestro país. ¿Cómo? A través del Evangelio de Jesucristo. No hay otra manera, no existe otra manera. Imposible lograrlo de otra manera. Dice también acá el punto número 2. ¿Cómo define Jesús la esclavitud en Juan 8, 31 al 34? Vamos a leerlo. Juan 8, 31 al 34. Ok. Dice acá. A ver, permítame, lo voy a centrar tantito. Y ahora sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Ok? Muy importante esto. La permanencia en la palabra. Si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Número uno. Número dos, si permanecemos en la palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Ok? La verdad nos hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les dijo, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ok, nuevamente vemos acá algo que era muy común en los diálogos que tenía Jesús con la gente, que Jesús hablaba en un plano espiritual y la gente está hablando en un plano temporal, terrenal, natural, carnal. Jesús está hablando de la libertad. La libertad es un concepto 100% espiritual, es un concepto del corazón, no de la conducta, no es un concepto externo, es un concepto interno. Pero Jesús está hablando de la libertad como un concepto espiritual, pero ellos están hablando de la libertad como un concepto natural, político. Jesús dice, bueno, si permaneces en mi palabra, número uno, vas a ser verdaderamente mi discípulo. Número dos, conocerás la verdad y la verdad te hará libres. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo que me vas a hacer libre? No he sido nunca esclavo de nadie, aunque eran dominados por los romanos, ¿verdad? Pero ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Y es como que yo le diga a una persona en la calle, oye, si conoces la verdad, vas a ser libre. Te va a decir, ¿qué te pasa? Yo hago lo que quiero, cuando quiero y con quien quiero. Yo no le pido permiso a nadie para hacer mi vida. Soy dueño de mis sentimientos, soy dueño de mis decisiones. No tengo que pedirle permiso a nadie. Se está malinterpretando la libertad desde un plano distinto. La libertad es espiritual. La libertad no es carnal. La libertad es del corazón, no de la carne. La libertad es un concepto espiritual, no un concepto conductual. Y eso es lo que ellos no logran entender. Por eso dice, de cierto os digo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Entonces, respondiendo el punto número 2, ¿cómo define Jesús la esclavitud en Juan 31 al 34? Podemos poner como la dependencia del pecado. ¿Cómo define Jesús la esclavitud? Como algo espiritual, la dependencia del pecado. ¿Okay? Recuerden que el pecado es 100% emocional. El pecado va a suplir un vacío emocional. ¿Okay? Va a hacerme sentir bien temporalmente. Sea una sustancia, una droga, alcohol, tabaco, sea una mujer, una persona, una relación, sea un vicio, sea dinero, reconocimiento, es una sustancia, digamos, que va a suplir mi alma, va a sostener mi alma de manera temporal. Es como una muleta, es un parche artificial para mi alma. El pecado es emocional, el pecado llena un vacío emocional temporalmente. Y todo aquel que hace pecado, dice Cristo, es esclavo del pecado. Ustedes dicen que son libres, ustedes dicen que jamás han sido esclavos de nadie, pero pecan, practican el pecado les domina, el pecado les controla, ustedes son esclavos del pecado. Volviendo al contexto de México, amor al dinero es un pecado fuerte en México.
La gente ama el dinero y al amar el dinero se hacen cosas indebidas, corrupción en el gobierno, corrupción en las empresas, delincuencia organizada. ¿Todo por qué? Por buscar dinero, por buscar poder. Entonces el pecado esclaviza al hombre, no es libre y el hombre obedece al pecado. Entonces, así es como define Jesús la esclavitud, como la dependencia del pecado. Dice el texto, la libertad y la esclavitud son conceptos 100% espirituales. No es algo de conducta, sino del corazón. Uno podría estar físicamente en la cárcel y sin embargo ser libre, o físicamente libre, pero esclavo del pecado. ¿Ven? No, el pecado no es un concepto de conducta. Perdón, la libertad no es un concepto de conducta. No es un concepto de que yo soy libre como el viento, yo no rindo cuentas a nadie, yo hago lo que quiero, cuando quiero, con quien quiero, soy libre, mira, hoy tengo una novia, mañana tengo otra novia, hoy me voy a poner un tatuaje acá, soy libre, a quién le importa lo que yo haga, voy a probar este alcohol, voy a probar esta droga, me voy al antro, me subo a la mesa a bailar, pongo lo que yo quiera en las redes sociales, miren qué libre soy. No. Lo siento, no es por allá. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Ahí la persona es esclava del reconocimiento de los demás. Lo único que quiere esa persona es reconocimiento. Es esclava. Eso no es libertad. La libertad es un concepto espiritual 100%. La libertad consiste en que usted no necesita nada salvo a Cristo para sentirse bien. No necesita ninguna sustancia artificial, no necesita muletas que levanten su autoestima, no necesita un parche artificial para que usted se sienta en paz, no necesita una relación que le nutra parasitariamente, no. En la libertad usted no necesita nada para estar bien, para sentirse bien, para tener paz y felicidad. Puede no tener dinero y usted tiene paz. Puede estar enfermo con una mala noticia en el hospital. Usted tiene paz. Pueden haber problemas en su casa, problemas económicos, una pandemia en la calle. Usted tiene paz. Porque la libertad no es un concepto externo, es un concepto espiritual. Por eso dice el texto que pueden haber personas físicamente en la cárcel, más sin embargo, ser libres. Porque la libertad es del corazón. La libertad no es andar como hippie con una mochila haciendo lo que uno quiere. Claro, si lo hace movido por el Espíritu Santo, está bien, es libertad. Pero mi punto es que la libertad no se queda circunscrita a un concepto externo, a una cuestión de conducta externa, de imagen, de apariencia. La libertad es espiritual. La libertad es espiritual. Por otro lado, puede haber una persona completamente libre que no está sujeta a ninguna autoridad, más sin embargo, ser esclava del pecado. Un comentario de Mari Sauri: al ser discípulos conocemos la verdad, leyes, mandamientos, estatutos de Dios. Al llevarlos a cabo no tenemos sentencia que pagar como con el pecado, que nos quita la libertad, nos encadena a un grillete de peso, opresión y muerte. La paga del pecado es muerte, sí. Amén. Dice también el punto número 3, que es la libertad según el verso 32. Verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es la libertad?
el conocimiento de la verdad. Eso es la libertad, el conocimiento de la verdad. La palabra conocer sabemos que viene del griego ginosko, que significa intimidad, no solamente un conocimiento teórico, porque cuánta gente sabe la Biblia. No, significa intimidad. Cuando dice que María no conoció a su esposo hasta que dio a luz a su primer hijo, la palabra conocer se refiere a un acto de intimidad sexual. Ginosco significa conocer a profundidad, conocer íntimamente. Nunca os conocí, hacedores de maldad, dice Jesús a los siervos infieles en Mateo 7:21. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca les conocí. ¿Cómo que nunca los conoció? Pues sí, ahí estaban, sabía su nombre. No, nunca tuvimos cercanía. Nunca pasamos tiempo juntos. Nunca tuvimos intimidad. Nunca nos conocimos a profundidad. Conocer la verdad en este concepto es conocer la verdad a profundidad, tener revelación de la verdad, estudio profundo. Conoceréis la verdad. Si permaneces en mis palabras, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad a profundidad. Y el resultado de esa revelación es que vas a ser libre. Vas a ser libre. Wow. Como dijo el perro. Wow. ¿Qué es la libertad según el verso 32? El conocimiento de la verdad. Más conoce la libertad usted, perdón, más conoce la verdad usted, más libertad experimenta. En este momento, muchos de ustedes todavía son esclavos de muchas cosas. Temores, complejos, dudas, heridas del pasado, enseñanzas mundanas, son los rudimentos del mundo que todavía están en usted. Mientras más conoce la verdad, mientras más profundiza en la verdad, más libre es. Más libre es. ¿Ok? Tiene que ser experto en la verdad. Un comentario de Fidel: mi libertad está en la cautividad en Cristo. Juego de palabras, ¿verdad? Soy libre del mundo, pero esclavo de Jesucristo. Y Melvin comenta: cuanto más sometido estoy a Cristo y a su verdad, más libre me siento. ¿Cómo se siente cuando usted está en la presencia de Dios, adorando ahí en la casa de Dios? No pasa el tiempo, no me interesa nada, estoy adorando a mi Padre. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos inmensamente libres. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Dice debajo del punto número 3, hacer lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere, no es libertad. No es libertad, sino todo lo contrario. Esa es la fórmula de esclavitud. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? El diablo dice, el mundo dice, los medios de comunicación dicen, para que tú seas libre, haz lo que quieras, cuando quieras y con quien quieras. Eso es libertad. Mira las series de Netflix, mira las películas, mira cómo ellos son libres. Mira cómo ellos tienen relaciones pecaminosas y no tienen consecuencias. Mira qué hermoso pianito se oye en el fondo, están teniendo relaciones sexuales, qué hermoso atardecer. Entonces el mundo pinta todo hermoso. Yo no creo que la vida es así. Yo no creo que eso es hermoso. Luego va y lo hace y queda atado, queda enredado, queda espinado, queda atado. Porque la vida no es así. No es como las telenovelas mexicanas, no es como las series de Netflix, no es como las películas de Hollywood. Así no es la vida. En el pecado hay dolor, en el pecado hay ataduras, en el pecado hay
problemas, hay heridas. Esa es la verdad. Entonces, si hacemos lo que queremos, cuando queremos y con quien queremos, el mundo nos enseña que eso es ser libre. Pero cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que era todo lo contrario. Esa era, esa libertad, entre comillas, fue el camino a la esclavitud. Porque si usted es esclavo hoy, le pregunto, ¿por qué es esclavo hoy? ¿Por qué tiene deudas que no puede pagar? ¿Por qué tiene problemas con su antiguo matrimonio? Porque hay pecados que no ha podido dejar. Porque hay problemas de salud en su cuerpo. O sea que si usted es esclavo hoy, es porque ayer hizo lo que quiso, cuando quiso, con quien quiso. Y el resultado de hacer eso le condujo hoy a la esclavitud. Por lo tanto, hacer lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere, no es libertad. No es libertad. Todo lo contrario. Esa es la fórmula de la esclavitud. Así de sencillo. Cuando usted ve a un joven, a una joven allá diciendo, no, yo no me sujeto, bla, bla, bla. Bueno, usted está viendo una persona que más adelante va a tener que pagar ciertas facturas. Porque uno se cree más inteligente que Dios. Uno se cree más sabio que Dios. Pero voy a decirle algo, y esto que le voy a decir va a ahorrarle décadas, hermano. Usted no es Dios. Usted no es más sabio que Dios. Y Dios no va a hacer excepciones con usted. Haría bien en ser humilde y sujetarse a lo que Él ya estableció. Entonces usted va a cosechar la paz y la libertad. Pero si hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere, usted va a terminar en esclavitud. Todas las personas que hoy tienen algún área de su vida en esclavitud, se lo van a decir, no lo hagas, yo lo hice, yo pensé que conmigo iba a ser diferente y no fue diferente. Tenemos que entenderlo, vivirlo y aconsejar a las nuevas generaciones. Según el texto anterior, ¿cuál es la fórmula de la esclavitud? Bueno, hacer lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere. Esa es la fórmula de la esclavitud. Eso va en la línea. Dice el texto, por vivir así, es que el hombre se hace esclavo del pecado y el mundo. Las deudas, los vicios, malos hábitos, problemas y ataduras. Todo ello viene por vivir a nuestra manera. Así que no viva con la fórmula de la esclavitud. Viva con la fórmula de la libertad. Punto número 5. Según el verso 36, ¿cómo somos verdaderamente libres? Y ahora vamos a ver la fórmula de la libertad. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a contestar entonces, ¿cómo somos verdaderamente libres? Podemos poner recibiendo a Cristo en nuestro corazón. Ese es el inicio. Y aquí en el texto voy a comentarle lo que yo comentaba en la introducción. Podemos englobar la libertad en dos esferas. Inciso A, libertad en lo legal. Inciso B, libertad en lo práctico. De nuestra libertad legal depende nuestra libertad práctica. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos verdaderamente libres en lo legal. Pero eso no quiere decir que lo somos en lo práctico. Para alcanzar esa libertad tenemos que aprender a depender de Dios. Muy bien, basándonos en Juan 8:36, yo le pregunto, ¿tiene a Cristo en su corazón? Si la respuesta es sí, quiero decirle con toda la autoridad que me da la palabra de Dios que usted es verdaderamente libre. No importa si usted está atravesando problemas personales o tiene una atadura a un pecado,
o tiene una adicción, o tiene una enfermedad, o tiene muchas deudas. Yo quiero decirle, con la autoridad que me da la palabra de Dios, que si usted tiene al Hijo en su corazón, usted es verdaderamente libre. Pero esa libertad se encuentra en un ámbito espiritual, en un ámbito legal. No quiere decir que porque usted es verdaderamente libre en lo espiritual, usted automáticamente lo va a hacer en lo práctico. No, usted tiene que aplicar esa libertad a su vida práctica. ¿Cómo lo hacemos? No hay otra forma, hermano, sino a través de la obediencia, caminando en sus caminos, aprendiendo a depender de Dios. Usted ya es libre. ¿Cómo vivir esa libertad? Esos son otros 20 pesos. Ahí tiene usted que aprender a caminar en obediencia. Los esclavos americanos, los negros en Estados Unidos, cuando terminó la guerra de secesión, pues se firmó el acta donde la emancipación era un hecho en Estados Unidos y ya ninguna persona de color era esclava en territorio americano. Abraham Lincoln. Pero, eso no quiere decir que fueron libres en lo práctico, fueron libres en lo legal, mas no empezaron a vivir como hombres libres. Tuvieron que cambiar esto y les llevó décadas, hermano. Décadas les llevó cambiar esto. El pueblo de Israel salió de Egipto en una noche, pero Egipto no salió de ellos en 40 años. Ellos fueron libres de Egipto, del Egipto exterior, pero no fueron libres del Egipto interior. Pues una cosa es la libertad en lo legal, la cual la tenemos teniendo a Cristo. Somos verdaderamente libres. Pero otra cosa es la libertad en lo práctico. ¿Cómo pasamos de lo espiritual a lo práctico? Solamente con obediencia, con fe, creyendo que lo que Dios dice es lo que debemos hacer. A pesar de que yo quiera hacer otra cosa, si yo obedezco, yo voy a experimentar la libertad, la verdadera libertad en Cristo. Nos comenta José Acosta, la falsa libertad que se propaga en el mundo es por no aceptar la verdad absoluta que Dios dejó a través de su palabra. Falta muchísimo enseñar de manera correcta a los que siguen todavía en la religiosidad. Sí, sí, porque el mundo va a argumentar a favor de la mentira. El mundo va a rechazar la verdad. Marian Morales, que le mando un saludo fuerte por su boda con Mariano, muchas felicidades. Prefiero tropezar estando en Cristo que sin Él. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Por muy malo que sea lo que le está pasando, usted está en Cristo, es mejor que lo pase en Cristo a que no esté en Cristo, ¿verdad? Entonces dice el punto número 6, si la fórmula de la esclavitud es hacer lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere, ¿cuál será la fórmula de la libertad? Pues, ¿cuál sería lo opuesto? Hacer lo que uno quiere, cuando quiere y con quien quiere, es la fórmula de la esclavitud. ¿Cuál sería la fórmula de la libertad? Bueno, lo podemos englobar con una palabra, la autorrestricción. No nos gusta esa palabra, pero la autorrestricción, la disciplina, la autolimitación, eh, el ser severos con nosotros mismos nos va a conducir a la libertad en todos los aspectos. Libertad matrimonial, libertad financiera, libertad de nuestra salud. Ese es el camino a la libertad. Usted ya es libre en Cristo, ya es verdaderamente libre. Solo falta que lo sea en lo práctico. ¿Cómo pasa de acá a acá? Con obediencia. Y en la obediencia uno tiene que, muchas veces va a tener que negarse a uno mismo. Entonces podemos poner acá la autorrestricción. La verdadera libertad se basa en la restricción.
Cuando no hacemos lo que queremos, sino lo que debemos, lo que Dios nos pide en su palabra. Esta manera de vivir, aunque al momento nos privará de placeres, a la larga nos conducirá a una vida de verdadera paz y libertad. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiso Dios con su pueblo cuando los sacó de Egipto. Por eso los llevó directamente al monte Sinaí. Antes de introducirte a la tierra prometida, bueno, ya te hice libre de Egipto, ¿verdad? Ya te saqué de Egipto, ya te saqué de casa de Faraón, ya sepulté a tus demonios en el Mar Rojo, pero la tierra prometida no está aquí todavía. Antes de que entre a la tierra prometida, tenemos todavía un proceso que ver, que se llama desierto, discipulado. Entonces, lo primero que hizo Dios cuando salen de Egipto no es meterlos a la tierra prometida, porque con esa mente egipcia la bendición los iba a destruir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Les da la ley, el discipulado, para que ellos aprendan a vivir en dignidad, para que ellos aprendan a relacionarse entre ellos, para que ellos aprendan a relacionarse con Dios y para que cuando entren a la tierra prometida puedan administrar correctamente la bendición. La gente que no quiere ser discipulada, la gente que no quiere ser corregida, la gente que no quiere ser formada, esas personas inconscientemente, no se dan cuenta, están rechazando la tierra prometida, porque con mente egipcia no entras a mi tierra que fluye leche y miel, no entras, no te voy a dejar entrar y te vas a quedar 40 años vagando en el desierto por tu obstinación, por tu incredulidad. Solo van a entrar quienes, Josué y Caleb, y los niños. Ellos van a entrar, ¿por qué? Porque ellos me creyeron, ellos confiaron en mí, ellos aceptaron mis mandamientos, ellos tienen la capacidad de administrar tan grande bendición. Ellos van a entrar a la tierra prometida. Así que es importante que entendamos que la verdadera paz y la libertad no viene cuando hacemos lo que queremos, sino todo lo contrario, cuando practicamos la autorrestricción. Y terminamos con el punto número 7. Dice, ¿con qué pequeña palabra empiezan la mayoría de los mandamientos, de los 10 mandamientos? Con la palabra no, ¿verdad? ¿Cómo es? A veces la carne odia esa palabra. No, no es tiempo de que estés con esta persona. No es tiempo, la carne odia esta palabra. Pero la palabra no, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás, nos restringe. ¿Para qué? Para que seamos verdaderamente libres. Dios no solamente quiso que su pueblo sea libre de Egipto, del Egipto exterior, también debían serlo del Egipto interior. Esa fue la razón por la que les dio mandamientos, para formarles y disipularles, para que aprendan a vivir dignamente antes de introducirles a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos a terminar con el recuadro de la derecha. Dice dependencista. Miren qué interesante está esto. El peor día de la historia fue un día de independencia. El día en que el hombre se independizó de su creador. Ese día, un conocimiento que no sabemos manejar entre nosotros, el conocimiento del bien y el mal, que nos convirtió a cada uno de nosotros en su propio Dios. Bajo este estado, Dios ya no sería necesario para que el hombre sepa lo que es bueno para él. Ahora cada quien es ley para sí mismo y cada quien determina lo que es bueno o malo para sí. El resultado lo conocemos todos. Es la historia de la humanidad y nuestra propia vida. Pero ahora en Cristo tenemos una nueva oportunidad. Si devolvemos a Dios ese conocimiento, si dejamos que sea Él quien determine lo bueno y lo malo para nosotros, volveremos al modelo original de dependencia absoluta en su palabra, entraremos al camino correcto y seremos verdaderamente libres. No solamente en lo espiritual, sino
sino en nuestra vida práctica también. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Le pido a Dios con todo nuestro corazón que podamos nosotros ser libres en lo práctico. Ya lo somos en lo espiritual. Si usted tiene a Cristo, usted es verdaderamente libre. Dance y dele gloria a Dios por esa libertad, aunque no la esté experimentando al 100%. Pero si usted con fe danza y celebra esa libertad, usted se está acercando, porque está creyendo lo que Dios dice en su palabra. Ahora, si usted no es verdaderamente libre en lo práctico, aunque ya lo es en lo espiritual, pero no en lo práctico, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay todavía incredulidad, todavía hay desobediencia, todavía hay cosas allá que usted está albergando del pasado. Tiene que conocer la verdad, tiene que profundizar en la verdad, despojarse de todas esas ataduras del mundo y obedecer a nuestro Padre. Recuerde que hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera, no es el camino a la libertad, todo lo contrario, es el camino a la esclavitud. Cuando usted se autorrestringe, cuando usted se autolimita obedeciendo mandamientos, no haciendo lo que usted quiere, sino lo que usted sabe que debe, entonces va a experimentar la libertad en el ámbito práctico, en su vida práctica, en su matrimonio, en sus finanzas, en su vida personal, en su relación con Dios, en su ministerio. Y ya que vamos a celebrar la libertad este 16 de septiembre en nuestras iglesias, vamos no solamente a celebrar la libertad espiritual que Cristo nos ha dado, sino también vamos a vivir en la libertad práctica que solamente podemos alcanzar cuando somos hijos obedientes. Yo le pido a nuestro Padre que usted entre a nuevos niveles de libertad, de fe y de justicia en el reino de Dios. Amén. Le mando un abrazo fuerte, muchas bendiciones a todos. Me tengo que desconectar porque tengo una clase ahorita, así que bendiciones y muchas gracias por pasar conmigo este tiempo de estudio bíblico. Nos vemos entonces el viernes algunos, el domingo otros y otros hasta el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto. Bye, bye.